Había llegado a Tuluá en la madrugada, perdida en las ondas de la emisora de Efraín Hoyos, el minuto caldense que compró los equipos a la mamá de Pedro Alvarado. Los que quedaban en Tuluá salieron como impulsados por un resorte. Los archivos de los juzgados fueron tirados a la quema pública. Los carros desfilaban con las vallas metálicas que el gobierno de los asesinos había implantado en las entradas de Cali y Bugala Grande, avisando de la instalación de los comités pro paz. Los comités pro paz, uno más osado, había ido hasta el cuartel de la policía y sacado, sino que nadie intentara detenerlo, porque hasta la policía parecía agotada en esa mañana. Un retrato inmenso del presidente y poniéndolo boca abajo, encima de un camión, recorría calle Sarmiento, arriba, avenida del Río abajo, desatando la hilaridad, las puertas que permanecieron cerradas por años, el Parque Boyacá, que había olvidado los pasos de la gente, se vieron repletos esa mañana, todas las calles congestionadas y los tulueños dándose cuenta que no eran los únicos y que no eran tantos los que se habían partido como si eran militares los que se habían escondido. Los 5 sobrevivientes firmantes fueron sacados a pasear como trofeos en el carro de bomberos. Solo Nacho Cruz no quiso subir en ese espectáculo de carnaval porque no confiaba ni en el frasco del régimen anterior ni en el éxito del que sucedía. Quedó parado en el Parque Boyacá, frente a la casa de Misa Inés y Sasa, viendo el desfile enloquecedor. Leo María permaneció encerrado con Celin y Atertúa, y el ejército que había ayudado a derrotar al régimen. Mandó 20 hombres bien armados para que hicieran con la casa del jefe de los pájaros lo que él había hecho en la tarde del 9 de abril, cuando atajó la chusma que intentaba quemar el colegio de los salesianos. Nadie pasó por la cuadra, mucho menos cuando a Nacho Cruz le cobraron en medio del goljerío el atrevimiento que a sus 4 compañeros mártires les había cobrado ya. Miraba el paso de los vehículos carnestoléicos de la caseta del retén de Río Frío, que venía encima de un camión vuelta boca abajo, significado la derrota final del periodo de terror. Hermano Lozano le conversaba por el lado derecho, y Miss Inés y Sasa lo seguía paso a paso desde la puerta porque creía en sus cábalas, y esa mañana, cuando se levantó, lo hizo por el lado derecho, a pesar de que toda la vida la idea prominente que tenía la había hecho levantar por el izquierdo. Estuvo allí hasta el mediodía. Apenas se dieron las 12 en el reloj de San Bartolomé, se despidió del mar y le hizo una venia a Misa Inés. En ese momento dispararon sobre él, pero como se había inclinado tanto para decir adiós, los 3 disparos que le hicieron le atravesaron la boca. Uno le voló 3 muelas, pero nada más. Nacho Cruz, el quinto firmante, fue llevado al hospital y 15 días después pudo decir ya con sus huecos laterales rellenos nuevamente que había sido el último de los firmantes en probar la muerte. El día que salió del hospital, también hicieron salir a León María de Tuluá y el nuevo gobierno, obedeciendo al clamor público, pero al mismo tiempo conservando su línea política que le impedía procesarlo, obligó por medio de decreto supremo la extradición del territorio de Tuluá para León María Lozano, en la misma forma que había determinado la misma medida para otra docena de jefes políticos de reconocida fama en el resto del territorio nacional. No lo, no lo desterraron porque la constitución no lo permitía y no lo metieron a la cárcel, como seguramente lo estarían pidiendo desde sus tumbas los 3.579 muertos de la violencia que fueron enterrados en el cementerio de Tuluá, porque el que había nombrado ministro del gobierno, don Carlos Materón, no olvidaba que venía el carro aquel que preguntó por la casa de don Julio Caicedo Palau unos días antes de iniciarse la matazón, que hoy Tuluá no puede precisar cuándo comenzó realmente. El coronel de batallón de Buga vino a comunicarle oficialmente la medida a León María. Cuando Agripina lo hizo seguir, León María ya sabía que venía. Su abogado se lo había dicho una semana antes. Van a echarlo lejos, le darán una pensión por 6 meses y siempre y cuando no vuelva a Tuluá. Y casi que fue cierto, porque cuando el coronel del ejército le entregó una copia del decreto oficial y una carta personal del ministro del gobierno, decían que debía salir de Tuluá en el plazo de 48 horas, pero que el gobierno nacional, por intermedio de la brigada, no solamente le pagaría una pensión durante los 3 años mínimos que podía durar la condena, sino que ponían a su disposición los elementos necesarios para el transporte de los muebles y en series de su casa, y que en la mañana del miércoles 28 de mayo, León María Lozano, jefe y señor de la banda de los pájaros del Valle, del Cauca, conocedor íntegro de lo que pasó en Tuluá durante casi 5 años, salió con su Agripina montado en el jeep del ejército.
La tarde anterior había estado por última vez en su rincón del Happy Bar, firmando papeles a su abogado. Solo Celine lo acompañaba porque Tortuga ya lo había sido nombrado jefe de aduanas en Maicao, y los otros jefes de sus bandas azules o vivían en la renta que él despreciativamente abandonó a su suerte, o también habrían sido nombrados para similares cargos burocráticos al de la Tortuga. Cuando fue a pagar los aguardientes no tenía un centavo, la venta de queso ya no era suya, y la cuota que el directorio le pasaba mensualmente había sido suprimida. Su abogado tuvo que pagar esa tanda, como también todos los gastos que originaron sus negocios, hasta que pudo alquilar la casa y recoger unas deudas. Josefina Jaramillo fue la primera en darse cuenta de la salida. Ese día, por primera vez en casi todo el historial de la capilla de María Auxiliadora, León María no fue a la misa de 6. Tampoco se despidió el padre González, aunque sí le había mandado un queso inmenso el día que vendió el puesto de la galería. Salió antes de las 6 de la mañana, cuando acabó de subir a Agripina al camión del ejército. El último cuadro de la sala, precisamente el del doctor José Antonio González, presidente del Senado, no miró atrás. León María, porque Agripina lloraba tanto que mientras terminaron de recorrer las calles de Tuluá, él solo trató de consolarla. Nadie hizo festival ni repitió el carnaval del día que lo envenenaron. Después de que Josefina Jaramillo de la noticia, el peso levantado fue tanto que Tuluá quizás no lo sintió. Sin embargo, hoy, un año y medio exacto después de su salida, lo está sintiendo como nunca. La emisora de Efraín Gómez dio la noticia hace unos 20 minutos. Primero hizo sonar el pedazo de la marcha triunfal de Aida, con que comenzó el noticiero de mediodía, y después él mismo, con su voz de lora mojada, repitió por 3 veces: extra, 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 atención, atención, atención. Esta es una información especial de su noticiero, nuevo avance nacional. Después dieron la noticia y la repitió inmediatamente. Empezaron las ventanas de Tuluá a cerrarse una a una. Las calles quedaron vacías. El comercio, que en el año y medio de paz recuperó otra vez el prestigio que tenía desde los días anteriores al 9 de abril, también fue bajando sus persianas metálicas y ocupando todo el territorio. El Parque Boyacá, que era nuevamente el sitio de reuniones después de las 6 de la tarde, seguramente que esta noche no va a ser nadie en sus bancas. Las calles ya vacías, y apenas pasan a la carretera los retrasados en conocer la noticia. Los radios siguen prendidos, esperando más informes, y aunque el alcalde ha dicho hace un momento que se brindarán todas las garantías necesarias durante la noche de hoy, la mañana de mañana, cuando se produzca, ahora sí, el término oficial de la violencia. Los sureños quizás están recordando que en los días de muerte nadie, absolutamente nadie, creyó en el gobierno, y mucho menos en la policía, y por eso han cerrado íntegramente el pueblo. No hay toque de queda, pero es peor que si lo hubiese. El que quiera salir a la calle sabe que lo hará bajo su responsabilidad. Esta noche deberán llegar de todos los rincones del valle los carros azules. Seguramente traerán placas oficiales, porque casi todos los jefes de las bandas y los miembros de ellas han sido colocados en altos cargos dentro del nuevo régimen del entendimiento entre conservadores y liberales. Celine, que finalmente terminó alquilando la casa de León María porque le dieron el cargo de recaudador de rentas departamentales, ha dicho que la casa está lista para el velorio. A León María lo mataron hoy al mediodía en su casa de Pereira, y mañana lo traerán a enterrar. Desde cuando salió de Tuluá había llevado a vivir a sus hijas nuevamente a la casa, y gastaba el día entre salir al café Soratama a conservar con sus antiguos servidores de bandas, y la tarde en dormir la siesta, para luego recibir al hijo de don Apolinar Cruz y a la turca Cromfly, que decidió escribir sus memorias o algo parecido. No había vuelto a tener ataques de asma, y aun cuando una de las piernas se le habían ya reventado por las varices, su salud seguía siendo tan perfecta como en los mejores días del Happy Bar. Empezó a leer El Tiempo y hasta compraba El Espectador, porque el siglo no volvió a salir, y El País, que lo reemplazó, no alcanzaba a llegar a Pereira. Seguramente mañana aparecerá la noticia escueta en la primera página de los periódicos conservadores, escandalosa en la página roja de los liberales. Muchos escribirán artículos recordando su figura legendaria, pero nadie dirá la verdad, porque llevamos año y medio del video oligado, y el pasado, por más que esté lleno de cruces, no puede ser removido. Solo un Julio Caicedo Palau, con la carterita que hoy tiene bajo el brazo, porque ya para poder sostener los últimos años de su vida tuvo que ponerse a vender clubes de lotería,
será capaz de mandar un aviso al país para él, que no haya sido tenido en cuenta. Ahora que el nuevo gobierno aclama a los antiguos enemigos de la seguridad nacional, el tiempo no ha pasado o se quedó en la tarde aquella de la que se enterraba Luis Carlos y entregó inventariados los bienes del directorio. En el Potes debe haber ido ahora a exigirle la explicación de que no ha querido dar en todos estos años, pero seguramente tampoco la hará hoy, como tampoco Misia María Cardona saldrá en su encierro, ahora que todos están encerrados. Fernando Cruz Cronfle, que hizo el esfuerzo de tomarle los datos a Leo María, es el único que podrá decir en unos años la verdad de don Julio. No quiere divulgar todavía. Mañana, cuando el reloj de San Bartolomé de las 10 y el padre Zúñiga, que además de reemplazar al padre Ocampo, mandó a quitar el parlante de la torre y suprimir el disco rayado de las campanas de San Pedro de Roma, reciba en la puerta del atrio el cadáver de Leo María Lozano. Agripina, que vendría detrás, acompañada en el negro por sus hijas, recordará los momentos finales de su marido, cuando, enloquecido extrañamente por el asma, llegó a su casa a buscar el fuelle de cuero que, de instrumento necesario, había quemado convertido en adorno de sala. Le empezó el ataque en el Soratama, cuando conversaba con Alfredo Rojas, que ahora era un acomodado comerciante en el Cairo. No le empezó como todos los que había tenido durante años que vivió en Tuluá, sino que fue algo así como la maluquera del infarto que el médico le había pronosticado, sino bajaba a los 32 kilos que sobraban. Alfredo Rojas lo ayudó a subir un taxi, pero como él se negó a lo que acompañara, cuando llegó a la casa casi no se podía bajar, y si no es porque su amapola llegaba en ese momento y le ayudó a entrar, Leo María seguramente habría muerto allí, en el sillón del taxi, y no en la mitad de la calle donde finalmente cayó. Lo hicieron sentar en uno de los sillones de la sala y le dieron agua de toronjil. Después empezó el ahogo y corrió desesperado a la reprisa del fuelle. Amapola le ayudó a soplarse, pero el asma fue creciendo y el silbido llenó a la casa. Hizo abrir las puertas y las ventanas y hasta prendieron un ventilador que prestaron en la casa vecina, desde donde llamaron a un médico. Azoradas, pero ni el ataque mermó, ni el ahogo se disipó. Fue en ese momento cuando León María se levantó desesperado, teniéndose el pecho con las manos, haciéndose creer como si por allí fuera a reventar. Salió a la calle. Agripina corrió detrás de él, pero la figura de Simeón Torrente, paró en todo el frente de la casa, la hizo frenar en seco. No lo veía desde el día que fue a llevar los quesos envenenados y creyó que lo había ante ella era un espanto, porque ni color tenía el Simeón después de tantos años. León María quizás no lo distinguió, porque cuando iba camino de él, Agripina oyó los disparos y vio retroceder, trastabillando a su marido, hasta que cayó finalmente en la mitad de la calle, cumpliéndose así lo que dijo el lego de Palmira le había dicho el día que don Benito lo llevó por primera vez para tratar de curarle los ataques del asma. Amapola lo recogió, pero ya ni León María tenía vida, y Simeón Torrent, que estaba allí, por allí, comentándole a Agripina, le crecían de que había sido un espanto, y no el hijo de Torrente que mataron en Barragán en los primeros días de la violencia, el que había disparado sobre su marido. Todo esto lo recordaba seguramente Agripina. Mañana, cuando llegue a San Bartolomé, rodeada de los amigos de su marido, y seguía por sus hijas vestidas como ella, de negro, que tantas viudas y huérfanas guardaron y siguen guardando cada año Tuluá. Entonces podrá vivir en el último minuto de su pánico, porque estará seguro que los bandidos no quedarán con esa. El entierro de los María se convertirá en el carnaval de la muerte, que no pudieron celebrar porque el cambio de gobierno los cogió de sorpresa. Por eso las puertas están cerradas hoy y mañana estarán casi que selladas, mientras Guardo Potes toque ha muerto en San Bartolomé. Cóndores no entierran todos los días. Todo bajo 1971.